Esto es Debate Sixers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArg y como en cada ocasión me acompaña Juan, quien hace lo propio con @afilados. El transcurso de la temporada regular continúa, el calendario va finalizando y los Sixers, con un panorama bastante más claro, encaran la recta final de esta regular season. Una semana con 2 triunfos y con 2 derrotas que analizaremos en este nuevo episodio de Debate Sixers. Arranca abril y abril trae consigo los playoffs. Obviamente, para que eso suceda, primero debe finalizar el calendario al que le quedan, en nuestro caso, 5 partidos por disputarse. Así que es momento de que empecemos a analizar, no hacer un balance, pero sí analizar el panorama de los Sixers. En una semana donde han jugado 4 partidos, donde han perdido 2 y han ganado 2, y donde prácticamente quedó definido que ya seremos el tercer equipo de la Conferencia del Este. El calendario se acorta, el calendario le queda cada vez menos y nosotros podemos decir que este es el anteúltimo episodio de temporada regular. Ya luego del próximo fin de semana empezaremos a encarar lo que es los episodios de playoff y todo lo que eso conlleva. Pero no vamos a ir mucho más adelante, vamos a analizar lo que pasó en esta semana, no sin antes presentar a la otra persona que me acompaña codo a codo en todos los debates Sixers. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Debate Sixers. Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo también a todos los que nos escuchan y están del otro lado. Y bien lo mencionabas vos, creo que el tercer puesto a estas alturas sí podemos decir que está confirmado. La única incertidumbre, la única falta de información que todavía no tenemos es quién será el adversario en la primera ronda, porque está muy parejito ahí entre Miami, New York y Brooklyn. Veremos qué es lo que pasa, pero el tercer puesto, a falta de 5 partidos, está más que confirmado. Sí, un tercer puesto que termina confirmándose, por un lado, por las derrotas con las que empezó justamente esta semana Filadelfia, y por el otro, ya ajeno a la actualidad de los Sixers, el triunfo que Boston consiguió ante Milwaukee Bucks entre semana. Pero no nos vamos a meter en eso se lo dejamos a la gente de Celtics y de Bucks. Nosotros estamos con los Sixers y arrancamos con lo que decía, las derrotas con las que comenzó esta última semana, derrotas en Phoenix y derrota en Denver, derrotas que además, vamos ahora a meternos ya partido por partido, pero derrotas que han traído bastantes habladurías. La semana de los Sixers arrancó en Phoenix con una caída 125-105 de parte del equipo de Doc Rivers, unos Phoenix que dominaron todo el encuentro y que más allá del partidazo que hizo Maxi y del buen partido como siempre con su doble de Embiid, los Sixers no pudieron contra el equipo de Devin Booker y compañía. Se sintió una vez más acá la ausencia de James Harden y una banca que por ahí no estuvo a la altura de la producción que necesitan estos Sixers, que le dé su banco de relevos. Sí, un resultado que termina siendo justo, ¿no? 20 puntos abajo, fuimos ampliamente superados y lo peor de Filadelfia fue en ese tercer cuarto, si mal no recuerdo. Lo que llamó la atención, aunque seguramente sea el tema de cierre de este episodio, sin querer adentrarme mucho en eso, es que Embiid haya jugado ese sábado, que ya queda demasiado lejos en el tiempo, habiendo jugado la noche anterior, ese viernes frente a Golden State, que también había terminado en derrota. La especulación era que Joel descansaba con Phoenix para estar fresquito para enfrentar a Jokic, cosa que no se terminó materializando. La banca de Filadelfia estuvo bastante mal, no estuvo a la altura de las expectativas. Maxi jugó muy bien con 37 puntos,
y más allá de Joel acompañando, se lo notó muy muy desgastado, físicamente destruido, y daba una mala imagen, o al menos sensaciones de poco optimismo en lo que iba a ser esta semana que pasó, que iba a ser también, como anticipábamos, muy, muy complicada. Bueno, fue una derrota, como dije, justa, merecida. Estuvimos bastante mal y nos superaron en todos los rubros estadísticos que te puedas imaginar, desde bloqueo, robos, porcentaje de triple, porcentaje de campo, asistencias. No fue la mejor de las noches, y ya veníamos de una noche que tampoco había sido del todo positiva, con lo cual se profundizaba de alguna manera, y algo no habitual en estos últimos tiempos era la segunda derrota consecutiva. Hay pocas cosas más dolorosas que perder back-to-backs, que perder las 2 noches al hilo. Es molesto, es doloroso, sentís que se desgastan los jugadores en vano y que te llevas nada. Así que esta derrota ante Phoenix del sábado, como bien decías vos, deja todas esas sensaciones, y sobre todo con el foco en Embiid, de que venía de jugar ante los Warriors 24 horas antes y que 36, 48 horas después tenía un duelo clave ante Jokic en esta lucha que llevan palo a palo por ser el MVP de la temporada, y que en una decisión algo polémica, por así decirlo, que mucha fanaticada del básquet en sí, no tanto de los Sixers, no entendieron. Obviamente despotricaron contra Embiid por no jugar ante Jokic. Lo cierto es que los Sixers se presentaron en Denver y no pudieron ante los Nuggets. Fue 116-111 para el número 1 de la conferencia del oeste, más allá de unos Sixers que tuvieron un buen cierre. De hecho terminaron ganando el último parcial, pero fue un poco más que nada para maquillar la derrota en ese último parcial. En otra buena presentación de Maxi, pero un quinteto titular donde 2 de sus 3 integrantes terminaron con 0 puntos. Así se hace muy complicado. Si sin Harden ante Phoenix había costado mucho, imagínate sin Harden y sin Embiid. Sin Harden, sin Embiid, con minutos para Cormax, por ejemplo, y con Dedmon de titular, que jugó solamente 10 minutos, pero le alcanzó para tener un balance negativo importante. Sorprende la decisión de Rivers de ubicar a Dedmon como titular, porque Reed venía siendo el suplente de Embiid, y si bien todos saben que no es mi jugador favorito, realmente lo está haciendo bien últimamente, y esperábamos que el puesto de Embiid lo ocupe el propio Reed. No importa igual muchas veces quién empieza, sino quién termina los partidos. Evidentemente Reed jugó más que Dedmon y terminó con 16 puntos y 9 rebotes en 17 minutos. Filadelfia nuevamente volviendo del vestuario para jugar la segunda mitad con baja intensidad, poca presión, inconsistencias, y en ese tercer parcial fue que el partido parecía irse por completo. Sin embargo, el último cuarto no fue favorable. Filadelfia, con los suplentes más que nada, arrimó un poquitito el bochín, pero nadó y se terminó ahogando en la orilla. Buen partido también de McDaniels desde la banca con 14 puntos. Filadelfia sumaba entonces la tercera derrota consecutiva, que no solo era un resultado deportivo que por ahí era esperado, sino que además se generó toda esta situación que vos bien mencionabas, Martín, de burlas hacia Embiid, algunos carteles, y lo que en definitiva quizás terminó siendo, a través de este triple doble que Jokic firmó frente a Filadelfia, la consecuencia, su descenso al segundo puesto en el MVP, en la tabla de ranking de MVP que la NBA publica todos los viernes, ¿no? Ahora Embiid bajó al segundo y Jokic trepó al primero, a pesar de que no jugó los últimos 2 partidos, y bueno, quizás tenga algún impacto para la última publicación del ranking, que falta una semana. Sí, se ha hablado mucho de ese partido, de la ausencia de Embiid, más que nada, más que de otra cosa, más que del partido en sí. La ausencia de Embiid ha despertado críticas a Embiid, obviamente, en lo que son los fans del básquet en sí, ajenos a los Sixers, y en lo que somos los seguidores de Filadelfia, críticas a Rivers y su decisión de darle minutos en el back-to-back en vez de resguardarlo en el segundo partido para que esté fresco
para jugar ante Jokic. Creo que el duelo ante Nuggets, ese Embiid-Jokic, era tal vez el más esperado de esta recta final en toda la NBA, diría, no solamente para los fans de los Sixers y los fans de los Nuggets, sino en toda la NBA, porque a lo largo de toda la temporada Embiid y Jokic han competido cabeza a cabeza por el MVP y era justamente el último encuentro que podrían llegar a tener en este año si es que no se cruzan en una final de liga. No se pudo dar. Yo estoy del lado de los fans de Filadelfia que critican la decisión de Rivers de que jueguen el back-to-back y que se pierda este encuentro. Me parece que era importante que estuviera Embiid jugando ante Jokic y no se dio así, pero bueno, tiene que seguir el calendario de los Sixers porque tuvieron un par de días de descanso y luego se presentaron como local ante los Dallas Mavericks y se llevaron un gran triunfo en un partido donde se arrancó abajo y donde en el último cuarto Filadelfia mostró las diferencias de equipo, ¿no? Un equipo que está en la vanguardia del este y el otro que está luchando por meterse en play-in. Los Sixers tuvieron un gran cierre, dejaron en el último parcial en 17 puntos a los Mavericks y con el regreso de Harden se llevaron una victoria para cortar la racha de derrotas en fila. Sí, y volvimos a tener por fin el quinteto de lujo que ya sabemos cómo está conformado y con muy buenas actuaciones, no solo de Embiid con 25 puntos y 9 rebotes, sino también de Harden con un doble-doble, 15 puntos y 2 asistencias y un Maxey a la altura con 22 puntos, Melton desde la banca con 17. Pero más allá de eso, cosas positivas, Niang empezó también a encestar y se le abrió el aro, más allá que defensivamente está haciendo un poquitito de agua en los últimos partidos. Filadelfia fue mejor que Dallas a pesar de perder el primer cuarto por 9, los otros parciales siempre los ganamos por poquito, pero los ganamos, frente a un equipo de Dallas que todavía no logra, parece, congeniar a Irving con Doncic y que tiene buenos tiradores, buenos jugadores externos, pero que les falta algo evidentemente para hacer un poquitito más. Un partido donde Filadelfia necesitaba ganar, volviendo a ser locales, con 3 derrotas en fila, era el momento para recuperarse. Yo creo, volviendo a penitas al partido contra Denver, que la no presentación de Embiid dañó un poquitito su candidatura para el MVP, pero también pensaba que para ser un poquitito más consistentes con este tema de la molestia física, que sabemos que existe, que es real, que tiene Embiid un problema en su pantorrilla, una sobrecarga, tendría que haberse perdido quizás también este partido frente a Dallas, porque si no queda como muy expuesto solamente haberse perdido el partido con Denver en Denver. Parece realmente una omisión adrede y no simplemente un descanso por una molestia. Más allá de eso, celebro que haya vuelto también Harden y el partido lo sacamos adelante y era más que necesario porque en simultáneo, y lo hablamos Martín fuera de aire varias veces, Cleveland empezaba como a cortar la brecha, ¿no? Entonces ese tercer puesto que ahora casi damos por sentado, en algún momento al principio de esta semana no fue tan así. Un juego donde Harden superó la línea de 800 asistencias en Filadelfia, en los Sixers, lo cual lo deja con su mejor promedio de asistencias por partido con la camiseta de los Sixers. Y hablando de lo estadístico también, Maxey, que ha tenido una gran semana, está próximamente, si no es el próximo partido será el siguiente, en superar la línea de los primeros 3.000 puntos como jugador de la NBA. Un Maxey que no deja de sorprendernos, que no deja de despertar admiración y que yo, como te lo he dicho, fuera de aire, como bien decías vos recién, Maxey va a ser fundamental en los playoffs porque tiene lo que no tienen Embiid y Harden ahora ya veterano, pero ese cambio de ritmo, esa velocidad y esa prepotencia para romper defensas que sabemos ya en playoffs cómo se ajusta a eso, y también lo hemos sufrido mucho tiempo cuando el que por ahí tenía la pelota en las manos era Ben Simmons. Ahora con Maxey me parece que hay un cambio rotundo en ese sentido. Otra cosa que creo que dejó el duelo de Dallas, antes de pasar ya al último partido de esta semana, es que la rotación se acortó bastante a 9 jugadores, si bien jugó House unos segundos, pero se acortó a 9 jugadores
y puede ser un poco un anticipo de lo que vamos a ver en playoffs, más allá del quinteto titular: Harden, Maxey, Embiid, Tucker y Harris. Vieron acción Melton, Niang, McDaniels y Reed. Uno entiende que 9 jugadores en encuentros de playoffs cerrados es como la regla tácita de lo que siempre se utiliza, ¿no? Y puede ser un panorama de lo que veamos en playoffs, seguramente con Harden y Maxey muy cargados de minutos, porque hay poco guard en esa rotación, y eso sea lo que veamos más adelante en la postemporada. Pasamos al último partido, un partido donde los Sixers tenían que ganar fácilmente en los papeles, porque se enfrentaban a un equipo que no juega, que está en play-in, pero que en un momento se pensaba que iba a tanquear incluso. Hay mucha diferencia, creo yo, entre estos Sixers y estos Raptors. Los Raptors no son los de los años anteriores, que eran un equipo duro, un equipo consistente, un equipo con veteranía en algunos lugares que complicaban los partidos. Hoy estos Raptors están más renovados, están con un proceso de hacer crecer a los jóvenes, y no están compitiendo certeramente por ser un equipo de final de conferencia siquiera. En ese panorama los Sixers tenían que ganar con cierta facilidad. Tuvieron una gran primera mitad, parecía sentenciado el partido al descanso largo. Después una merma en el tercer cuarto lo metió en juego a los Raptors, y más allá de que Toronto apretó en el último parcial, los Sixers se terminaron llevando el triunfo 117-110. Sí, un muy buen partido de Filadelfia, que no contó con Tobias Harris por una molestia física y no era COVID, se sentía mal y no disputó este partido. En su lugar Melton volvió a la titularidad, y un poquitito sobre el punto anterior de las rotaciones más acotadas, tenemos que decir que Dedmon, desde el partido ese nefasto contra Denver, donde en 10 minutos no aportó absolutamente nada, volvió Reed a tener el lugar definitivo dentro del equipo. Y por ejemplo Dedmon no jugó ni un segundo frente a Toronto. Milton volvió a ver actividad frente a Toronto, habiéndose perdido por decisión de Rivers el juego anterior ante Dallas, entendiendo que quizás necesitábamos otra cosa, y también teniendo en cuenta que frente a Denver Milton no estuvo del todo fino. Se van acotando las rotaciones, pero por otro lado empiezan algunos jugadores a tener buenos minutos y están pudiendo levantar su ritmo, y lo digo particularmente por jugadores como Danuel House, que ha tenido intervenciones interesantes en la semana, y si bien lo que juega es poquito, 10, 12, 15 minutos cuanto mucho, puede ser un disruptivo desde la banca y ser un arma adicional. Un McDaniels que hace también un poquitito de todo, incluso algún que otro triple, y eso siempre es bienvenido. Y lo que más o menos veníamos hablando, Filadelfia pudo plasmar toda la superioridad, especialmente habiendo ganado el segundo parcial 46-27. Filadelfia no tuvo ningún problema para llevarse ese triunfo, más allá del pushing final de Toronto. Ahora logramos superar también, vale decirlo, la marca de las 50 victorias esta temporada. Es algo que ya se transformó en una costumbre años anteriores, incluso en 2020, el año de la pandemia, nos quedamos ahí a la puerta, pero fueron 49 victorias y 10 partidos menos, o 9 partidos menos si no me equivoco, lo que demuestra que el equipo está consolidado y tiene que por fin hacer lo que tiene que hacer en instancia de playoff, que es ir un pasito más allá. Y me parece que este año, si bien comparándonos con otros equipos estamos un poquitito atrás, si todos están como tienen que estar, si nuestros jugadores están despiertos y enchufados, quizás tenemos alguna oportunidad. Sí, también hay que destacar que Doc Rivers llegó a las 150 victorias como técnico de los Sixers de esta semana, y con respecto a superar la línea de los 50 triunfos, podemos decir tranquilamente que en el último lustro, inclusive estirándonos un poco más, hay 3 equipos que dominan la conferencia del Este: Milwaukee, Boston y los Sixers. Milwaukee pudo plasmar con anillo, Boston ha jugado una final, y los Sixers son los que no han podido dar la talla todavía en los playoffs, pero la conferencia del Este viene siendo dominado por esos 3 equipos, más allá de alguna aparición esporádica de Atlanta Hawks, de los Miami, sobre todo en lo que fue la burbuja, pero claramente son los 3 mejores equipos de la conferencia del Este hace años.
Y esta temporada se vuelve a plasmar una vez más. Yo vuelvo a repetir, Boston y Milwaukee parecen estar 2 escalones arriba del resto. Filadelfia creo yo que está un escaloncito arriba de los que vienen debajo, y hay que ver si en playoff puede acortar esa brecha que parece haber entre Bucks, Celtics y los Sixers. Obviamente para playoff todavía faltan unos 10 días, para que termine la temporada regular, 10 días, en donde los Sixers van a jugar 5 partidos. 5 partidos donde hay 3 contra rivales de peso, podemos decir, justamente 2 de estos 2 equipos que nombramos, los Bucks y los Celtics, otro ante Miami que está luchando por un lugar en los playoffs, y después enfrentaremos a Hawks y Brooklyn, que también Nets está luchando en los playoffs con Miami, y Hawks intentando salir del play-in para meterse directamente en los playoffs. Son todos rivales de postemporada, creo yo, con distinta jerarquía, y es acá donde nos empezamos a plantear este debate para cerrar el episodio. ¿Qué tienen que hacer los Sixers? Jugar los 5 partidos con todos los jugadores a disposición, asumiendo los minutos necesarios que crea Rivers, o empezar a planificar una rotación para llegar frescos de piernas a los playoffs, también teniendo en cuenta esto, que el panorama en la clasificación parece estar bastante claro. Hay 2 juegos y medio de diferencia con Boston, y le ya sacamos 3 juegos y medio a los Cavaliers. Parece difícil ir para arriba o ir para abajo, quedaremos terceros, y lo que pase después con nuestro futuro rival no tiene mucha influencia nuestra, más allá de que hay a 2 de esos posibles rivales que los vamos a enfrentar. Bien, y esto es muy interesante porque de los 5 partidos que quedan, los primeros 3 son claramente los más complicados, empezando el domingo 2 de abril frente a Milwaukee, luego el martes 4 de abril frente a Boston en casa, y después el jueves 6 de abril de locales nuevamente frente a Miami Heat. Ahí se produce un back-to-back porque el viernes visitaremos Atlanta, que creo que es un rival que está claramente abajo de los Sixers, y cerraremos el próximo domingo 9 de abril frente a Brooklyn. ¿Qué creo que hay que hacer? Y bueno, esto va a estar consensuado no solamente entre técnico y jugador, creo que intervienen médicos y demás gente del staff. Me parece que Embiid también tiene una motivación personal por jugar especialmente los primeros 2 partidos. Jugar frente a los Bucks de Giannis, jugar frente a Boston en casa de Tatum, y si puede salir Filadelfia airoso de esta situación, ganar ambos partidos y Joel tener unos números interesantes, puede llegar a relanzar esta candidatura al MVP, más allá de este descenso transitorio, esperemos, al segundo puesto. Después tenés, más allá del tema particular de Embiid y su aspiración de MVP, cómo están los demás jugadores en lo que tiene que ver con lo físico. Rivers lo dijo varias veces a lo largo de la temporada, que quería cuidar especialmente a Tucker por una cuestión de veteranía, que hay que ver cómo está del tendón de Aquiles James Harden, que hay que tener en cuenta que Harris viene sintiéndose mal y por eso no disputó el último partido. Y si bien es importante que tenga ritmo los titulares, tampoco podés descuidar a los suplentes, porque necesitas que cuando ingresen estén ahí listos para realizar lo que tienen que hacer. En ese sentido, es posible que los últimos 2 partidos veamos una rotación bastante amplia, y creo yo que Embiid pueda sentarse en alguno de esos juegos, posiblemente frente a Atlanta, porque es un back-to-back, es el segundo partido del back-to-back, y porque me imagino que el último partido frente a Brooklyn lo va a querer disputar. No sé, que sea lo mejor lo que tenga que suceder, y lo más importante me parece que es la salud, y eso es a lo que el equipo tiene que apuntar. Por eso también tanto revuelo por el quizás mal manejo en la situación de Embiid en 2 oportunidades en los últimos días, frente a Denver por no haber jugado, y frente a Chicago por haber salido de visitante en el entretiempo y no haber vuelto ni siquiera al banco de los suplentes, con algunos argumentos poco convincentes de parte de la franquicia. Sí, y en lo que marcabas un poco a modo parte médico, por así decirlo, de la situación de los jugadores,
también hay que recordar que McDaniels en las últimas semanas se ha perdido varios partidos por problemas físicos y que es un jugador importante en la rotación y calculo yo que en los playoffs va a tener un rol más importante aún todavía. En ese sentido me parece, y coincido con vos, que en los primeros 2 encuentros, Bucks y Celtics, veremos unos Sixers completos, jugando con lo mejor disponible, y que ya después para los últimos 3 encuentros de la temporada regular posiblemente haya una programación en los descansos, en rotaciones, que un día descanse Embiid, que un día descanse Harden, que otro día lo hagan Harris y Tucker, y así sucesivamente hasta cerrar el calendario de esta temporada 2022-2023. También me quedé pensando en lo que comentabas vos que había dicho Rivers de cuidar sobre todo a PJ Tucker, ¿no es cierto? No tengo el dato ahora, pero Tucker ha jugado, te diría, el 85-90% de los partidos esta temporada, es cierto. Su rol es más defensivo, su desgaste es en esas situaciones, incluso no juega tantos minutos tampoco, y en los playoffs uno entiende que va a cobrar mayor protagonismo, pero ha sido una roca y ha sido utilizado muchos juegos PJ Tucker. No tengo el dato preciso, pero sí tengo en la memoria que ha jugado gran cantidad de los partidos de esta temporada regular. Se nos viene la última semana, son la última semana porque el domingo 9 estaremos cerrando la temporada regular. Nosotros grabamos y estrenamos habitualmente los días sábados, así que es nuestra última semana de Debate Sixer de temporada regular. Ya en el próximo episodio vamos a tener un panorama clarísimo de lo que va a ser seguramente nuestro rival en postemporada, pero por lo pronto cerramos de esta manera. Juan, no sé si querés agregar algo más. Cerramos este Debate Sixer, si no. No, Martín, nada más, solamente completar lo que vos mencionabas de Tucker. 72 partidos para PJ de 77 posibles a los 37, 38 años. Es un número interesante. Nada más que eso, saludar a todos nuevamente y agradecerles por estar ahí siempre apoyándonos. Así se va un nuevo Debate Sixers, no sin antes recordarles que nos sigan en redes sociales. Estamos en Twitter como @Debate Sixers y a nosotros nos encuentran como @SixerArg y @Afilados. Cada Debate Sixers lo escuchan en Spotify y en iVoox, lo buscan ahí y ahí encuentran todos los episodios de todas las temporadas, y que obviamente para más contenido, no solamente Debate Sixers, sino además del podcast, contenido exclusivo, nos buscan en YouTube, Debate Sixers, se suscriben, activan la campanita y likean los videos porque nos ayudan mucho en la difusión y en seguir progresando también en nuestro canal de YouTube. Estamos ahí como Debate Sixers, búsquennos y suscríbanse. Y también a Debate Sixers lo pueden escuchar a través de iVoox, la familia de podcast en español. La gente de Back to Back Spain nos tiene ahí todos los episodios de esta tercera temporada. Lo encuentran también gracias a ellos, a quienes agradecemos y le mandamos un saludo enorme a toda la comunidad hispana que presta el oído también a través de Back to Back Spain. Cerramos este episodio de Debate Sixers. Nos reencontramos la semana próxima, ya cerrando la temporada regular 2022-2023.